A ver, corría el año 2023 cuando un simple audio filtrado, sacudió hasta los cimientos del poder en Chile. Hoy vamos a desentrañar justamente eso, el caso Hermosilla. Un escándalo que de verdad fue como una bomba de racimo que explotó y sus esquirlas amenazaron con llegar a todas partes. Jueces, fiscales, abogados, políticos, de todo. Y todo, absolutamente todo, comenzó con esta frase. Una confesión, así, brutal, sin filtros, de uno de los abogados más poderosos del país. Es que esta admisión, que quedó grabada en ese audio, no solo se hizo famosa, se convirtió en el catalizador de una de las crisis institucionales más, pero más profundas de la historia reciente de Chile. Entonces, la pregunta que nos hacemos es esa. ¿Cómo es posible que un solo evento, una conversación privada que no debía salir a la luz, terminara desatando una avalancha de investigaciones? Una que destapó una red complejísima de favores e influencias. Bueno, vamos a seguir ese rastro. Muy bien, vamos al grano. Todo esto explota públicamente hacia fines del 2023. Ahí es cuando se filtra la grabación de una reunión que, de un día para otro, puso el nombre de Luis Hermosilla en el mismísimo ojo del huracán. Pero a ver, ¿quién es este Luis Hermosilla? Ojo, no estamos hablando de un abogado cualquiera. No. Él era una figura central, un verdadero operador político con acceso a las esferas más altas del poder. Muy, pero muy cercano a Andrés Chadwick, que era primo y ministro clave del expresidente Piñera. O sea, su influencia era inmensa. Y el audio reveló el corazón del delito. Ahí se escucha a Hermosilla discutiendo, de forma súper explícita, cómo iban a pagar coimas a funcionarios públicos. Y no solo eso, sino que se iban a financiar con lo que él mismo llamó una caja negra. El objetivo, obtener información privilegiada y, por supuesto, favores para uno de sus clientes. Y claro, a partir de ese audio, la investigación empezó a tirar de un hilito. Y lo que salió fue una madeja gigante, mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Así que ahora veamos cómo esta confesión terminó por destapar toda una red de contactos y favores. A ver, si miramos este mapa de poder, en el centro claro está Hermosilla. Pero su poder no existía en el vacío, estaba totalmente ligado a otras figuras clave. Por un lado, Andrés Chadwick, el político. Por otro, la jueza Verónica Savage, desde el Poder Judicial. Y también el exfiscal Manuel Guerra, desde el Ministerio Público. O sea, estamos hablando de una red que tocaba absolutamente todos los poderes del Estado. Y aquí viene el punto que es crucial para entender todo esto. La dinámica de poder entre Hermosilla y Chadwick. Las fuentes dicen que eran como simbióticos, se necesitaban el uno al otro. Chadwick tenía el poder formal, el cargo político, ¿cierto? Pero Hermosilla era el operador, el que movía los hilos de manera informal. De hecho, se entendía que cuando Hermosilla hablaba, en realidad hablaba a nombre de Chadwick. Y este ejemplo lo deja clarísimo, fíjense. Su poder era tan real, tan conocido por todos, que durante una crisis tan grave, como fue el asesinato de Camilo Catrillanca, un fiscal lo llamó a él directamente, ¿para qué? Para avisarle al gobierno que los carabineros sí tenían cámaras. O sea, se saltaron todos los canales oficiales. ¿Por qué? Porque sabían que Hermosilla era la vía más rápida y efectiva para llegar hasta la cúpula del poder. Bueno, como era de esperar, el caso original se empezó a ramificar muy rápido en un montón de líneas de investigación distintas. Se les conoce como aristas. Y lo increíble es que cada una de estas aristas es en sí misma un escándalo. Revisemos las más importantes. La lista de verdad es larga y bastante preocupante. Va desde jueces que presuntamente le daban consejos a Hermosilla sobre sus casos, hasta lobby para proyectos de empresas. Incluso se investiga la posible manipulación de casos importantísimos de financiamiento ilegal de la política, y acusaciones que salpican nada más y nada menos que a la propia Corte Suprema. Para que se entienda bien cómo funcionaba este sistema de favores, miren este caso. Los chats que se encontraron son escalofriantes, revelan todo el paso a paso. Primero, Hermosilla le pide ayuda a la jueza Verónica Savage. Segundo, la jueza no solo le da consejos legales, sino que hace lobby con otros jueces. Y tercero, el resultado. El cliente de Hermosilla, que estaba acusado de corrupción, sale de la cárcel en apenas 10 días, y con un voto unánime. Increíble. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con su socio político principal, con Andrés Chadwick? Bueno, en una de las aristas, la del caso Parque Capital, lo investigaron como imputado por tráfico de influencias, pero, al final, el Ministerio Público decidió no presentar cargos formales en su contra. Una decisión que, por supuesto, generó muchísima polémica.
Y quizá la arista más, pero más grave de todas, es la que involucra a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Acá la cosa se pone seria, porque la investigación detectó pagos de una empresa que se había beneficiado con un fallo de la ministra, directamente a la cuenta bancaria de su pareja. O sea, si esto se llega a comprobar, estamos hablando de corrupción en el nivel más alto del Poder Judicial chileno. Todo esto al final nos lleva a la pregunta del millón, la más importante de todas. Con una red de poder tan grande y con figuras tan influyentes involucradas, ¿puede el sistema de justicia realmente hacer su trabajo e impartir justicia de verdad? A ver, hagamos un resumen de cómo están las cosas hoy. Luis Hermosilla está con arresto domiciliario, en su casa esperando el juicio. Andrés Chadwick, por ahora, se ha librado de los cargos. La jueza Sabaj está a punto de ser removida del Poder Judicial. Y la investigación contra el exfiscal Guerra, bueno, esa sigue avanzando. Como se ve, los resultados son, digamos, bastante mixtos. Y claro, acá inevitablemente aparece un fantasma del pasado, el caso SQM. ¿Se acuerdan? Otro mega escándalo de corrupción política que estalló por allá por el 2015. Bueno, hoy, casi una década después, el juicio principal, increíblemente, todavía sigue en curso. Y esto, claro, nos muestra un patrón que es por lo menos preocupante. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Va a pasar lo mismo con el caso Hermosilla? ¿Estamos frente a otro proceso judicial que se va a alargar por años y años hasta que a nadie le importe y la justicia, si es que llega, llegue tan tarde que ya no sirva de nada? Porque en el fondo, lo que este caso parece confirmar es una sospecha que mucha gente ya tenía, una idea que estaba ahí, flotando en el aire, que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto, que los resultados dependen de quién eres y cuánta influencia tienes. El caso Hermosilla, lamentablemente, le puso pruebas concretas a esa sospecha. Por eso, el punto final y más importante es este. La verdadera prueba de fuego no es solo si condenan o no a un abogado, por muy poderoso que sea. La prueba de fondo es si el sistema de justicia de Chile es capaz de investigarse a sí mismo, de hacer una limpieza interna y de demostrar, con hechos, que nadie, pero absolutamente nadie, está por encima de la ley. Esa es la gran pregunta que sigue abierta.